Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Cabello y esto es Lima Gris, un nuevo episodio para hablar sobre la coyuntura política y cultural. Pero el día de hoy nos vamos a poner bastante culturales, ya que vamos a hablar sobre un personaje de Bellas Artes de Perú, la emblemática escuela, pero también vamos a tener a un invitado que es César Gutiérrez, escritor y periodista cultural. Pero primero quiero presentar a Luis Felipe Alpaca, con quien vamos a hablar sobre la reciente muerte, el fallecimiento de Rodolfo Muñoz, este ícono de Bellas Artes, ya que trabajó durante más de 30 años en la escuela, trabajando como modelo, pero modelo desnudo. Recuerdo el año 2015, cuando lo conocí por primera vez, y una de las cosas que me llamó bastante la atención era casi un silencio extraño, hablaba con los ojos, ¿no? Y no sonreía. Lo que más recuerdo es la tristeza o esa fuerza de tristeza que sostenía en la mirada. Pero poco a poco, cuando uno lo iba conociendo, uno iba escuchándolo, sabía que detrás de ese hombre, de esa piel, había un montón de historias. Y fue así como el año 2015 salió una entrevista extensa sobre Rodolfo Muñoz en portada de la revista impresa Lima Gris, la edición número 3. Luis Felipe, bueno, estos minutos es un poco para recordarle a Rodolfo Muñoz, ¿no? Primero, ¿qué recuerdos tienes de él? Ya que tú también has tenido la oportunidad de conversar con él. Los mejores, ¿no? En principio, Edwin, hay que decirle a los televidentes que Rodolfo Muñoz era un modelo artístico desnudo que posaba para los estudiantes de arte, ¿no? En la Escuela Nacional de Bellas Artes, para la redundancia, hoy convertida en universidad. Y él, ojo, quiero tratar de corregir ese dato, ha posado en la escuela más de 60 y tantos años. Imagínate. Sí, en realidad sí. ¿No? Desde los 15, que desde muy fue joven, ¿no? Desde los 15 años que fue por primera vez a pedir trabajo, porque vio un aviso en el periódico que decía se necesita un bibliotecario, y cuando llega al lugar quizás se equivoca de oficina y ingresa al taller de arte y de frente le dicen que se quite la ropa para posar, y desde ahí él quedó. Lo que quiero enfatizar, Edwin, es que generalmente los amantes de la cultura, del arte, se recuerda de los pintores, de los artistas, de las personas que han marcado un precedente a través de sus obras, y no usualmente a los modelos como Rodolfo Muñoz. Pero ¿por qué Rodolfo Muñoz se hace relevante, se hace inolvidable? Porque era un personaje peculiar, único, callado, un poco triste, pero era un personaje que todo el mundo amaba en la escuela. No hay nadie que hable mal de Rodolfo Muñoz. Me refiero a pintores viejos y a gente que también es contemporánea, lo han conocido, jóvenes. Entonces, Rodolfo nos dejó este jueves 25 de abril en una sala del Rebagliati, y la escuela, bueno, hizo un comunicado y mucha gente de la comunidad artística está sentida por esta partida, ¿no, güey? Ahora, siempre se habló de Rodolfo Muñoz como un trabajador de la escuela, pero recuerdo que entre los alumnos, entre los profesores, trataban un poco de subirle la moral. Y digo subirle la moral, ¿por qué? Claro, porque no era bien remunerado. Y era de las cosas que muy poco se hablaba también sobre cuánto se le pagaba en realidad a estos trabajadores, ¿no? Que son súper importantes, obviamente, para los estudiantes, ¿no? Rodolfo Muñoz, en la entrevista que hiciste hace, ojo, en finales de 2013, y estamos hablando de ya casi 12 años, él reveló muchos datos, ¿no?, inéditos. Y ahí fue donde él comenta en una de las respuestas que le pagaban 700 soles mensuales. 700 soles mensuales. En esa época, 700 soles mensuales por posar 8 horas al día. Imagínate, entonces no le alcanzaba, ¿no? Era un sueldo muy, muy bajo realmente. Y a pesar de eso, él siempre fue leal a la escuela, nunca habló mal de la escuela, pero si no fuera por la intervención de jóvenes estudiantes de otras escuelas de arte particulares, llámese Corriente Alterna, la Universidad de la Católica y Toulouse-Lautrec, imagínate cómo lo hubiera ido, lo llamaban para de manera particular pose, porque hay que incidir de que Rodolfo Muñoz era uno de los modelos más experimentados que podía lograr esa dimensión.
Claro, hay una famosa pose, ¿no? La pose del atropellado. Que nadie la podía hacer, evidentemente. En otros términos, Rodolfo Muñoz ha marcado un precedente en la historia del arte en el Perú, ojo, como modelo artístico. Esto, no repito, no es usual, pero es un personaje entrañable. Yo quiero rendirle un homenaje hoy y recordar de que cuando yo hablé con él la primera vez, me di cuenta de que muchas veces somos groseros, somos muy frontales. ¿Y por qué lo digo? Porque él siempre tuvo una conducta de una persona que se dirigía de la manera más educada. Sí, bastante educada. Era una persona muy educada, muy solemne, sí. Conductas que ahora no se ven. Sí. ¿No? Y otra de las cosas creo que positivo y que se hizo en vida fue el homenaje que le rindió la escuela, ¿no? Gracias a digamos, gestión de los propios alumnos, ¿no? Un homenaje merecido, ya que Rodolfo Muñoz trabajó casi más de los 80 años, claro, ¿no? Más pasó la barrera de los 80 años trabajando en Bellas Artes. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál era la historia realmente de este personaje? Bueno, parte de esa historia la pueden encontrar en nuestro portal, pero también cosas que después uno se va enterando, ¿no? Era de una familia muy humilde, tenía un pequeño espacio en Breña, ¿no? Donde pasaba las noches y donde una vez también llegué a conocer, porque primero, durante un tiempo estuvo viviendo en la Quinta Jeren, donde tenía una colección de los artistas, obviamente, que lo pintaban, y estos artistas, como agradecimiento, muchas veces le obsequiaban pequeños cuadros, ¿no? Sin embargo, le robaron. Sí, le robaron más de 160 obras que él albergaba, atesoraba, de grandes artistas, ¿no? Que tenían un valor económico, evidentemente, pero le robaron. Un día irrumpieron en la Quinta Jeren y le robaron casi todas sus pinturas. Sí. Y ¿no? Bueno, para nosotros, por lo menos, es un personaje súper importante, ya que es parte de la historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Sin duda, ¿qué sería de la escuela sin los modelos? Ojo, otro dato importante, Edwin, él era un pintor. Estudió algunos años con grandes maestros como Sabine Springe y como Vaca Rossi. Era un alumno querido por ellos, por Ricardo Grau, estamos hablando de maestros, Ugarte, ¿no? Léspuro, el gran director de Bellas Artes, Germán Suárez Vértiz, y él pintaba muy bien, porque una vez que yo fui a su casa me enseñó unos bocetos y yo le dije, tú eres un tremendo artista, ¿qué haces posando? Y él me decía, no, era tan modesto que decía, yo soy un aficionado, pero tenía una mano, Edwin, para el trazo, era un gran artista, yo puedo decir eso, ¿no? Bueno, en una especie de homenaje, Luis Felipe ha preparado un video, una especie de semblanza, para recordar a Rodolfo Muñoz, ¿no? Este modelo desnudo que se ganó el apelativo, la chapa de El Hércules de Bellas Artes, ¿no? Adelante con el video, por favor. Hoy en Lima Gris, Rodolfo Muñoz, un ícono de Bellas Artes. La Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy convertida en universidad, albergó por más de 70 años al modelo artístico más famoso del Perú, Rodolfo Muñoz. Este Hércules contemporáneo del siglo XX falleció a los 93 años de edad el último jueves 24 de abril en una cama del Hospital Edgardo Rebagliati. Muñoz desde los 15 años tenía una anatomía soberbia porque practicaba gimnasia con anillas y trapecio. Fue entonces que desde ese tiempo se fue a buscar empleo a la Escuela de Bellas Artes, luego de ver un anuncio en el que necesitaban un bibliotecario. Y cuando fue a la entrevista, se equivocó de oficina e ingresó a un taller de arte y le dijeron que se quitara la ropa y posara. El director de ese entonces, Germán Suárez Vértiz, le dijo con voz fuerte que se quitara el calzoncillo. Desde ese momento empezó su pasantía permanente en la escuela de pintura. El gran Rodolfo, conocido como el Cacique de Breña y el Hércules de los barrios altos, era un tipo sumamente educado y cuando estaba con ropa solamente usaba traje y zapatos elegantes. No cabe duda que tuvo una vida de novela e incluso participó en el Mister Perú y quedó entre los 5 finalistas. Sin embargo, los asistentes, en señal de protesta porque no había ganado Muñoz, quemaron parte del cine Billú. Asimismo posó desnudo y fue retratado por los grandes del arte en el Perú, entre ellos Humareda, Cislo, Tilsa, Tola, Ángel y Gerardo Chávez, entre una centena de artistas conocidos que se formaron en las escuelas de arte desde hace más de medio siglo. Pero al mismo tiempo Rodolfo se convirtió en pintor,
y fue alumno del escultor Vaca Rossi y de Sabine Sprengel. Pero no todo era color de rosa para él, porque la escuela le pagaba mucho menos del sueldo mínimo para posar 4 horas en la mañana y 4 en la tarde, con 10 minutos de descanso y 50 de trabajo sin moverse. A pesar de ello, él siempre fue leal con la institución, pero por fortuna fue buscado por los alumnos de otras importantes escuelas de arte, como la Católica, Toulouse-Lautrec y Corriente Alterna, que le contrataban de manera particular. Rodolfo Muñoz fue entrevistado para el número 3 de la revista Lima Gris y, como si fuera un adagio, en la última de sus respuestas, él dejó un tierno mensaje a todos los alumnos y exalumnos que lo pintaron en vida. Ellos serán mis hijos y sus hijos mis nietos. Yo les agradezco a los exalumnos de haberme hecho un estímulo hermoso, de haberme dado un homenaje en vida cuando realmente lo necesitaba, porque ya me sentía demasiado abandonado. Descanse en paz, apreciado y entrañable Rodolfo Muñoz. Tú vas a ser feliz, tú vas a ser feliz, me dijo mi madre, inspiró en mi pecho. Bueno, luego de ver esta semblanza dedicada a Rodolfo Muñoz, sin duda a uno le hacen retroceder en el tiempo, recordar su palabra, su sonrisa, su picardía, ¿no? Y sobre todo es una especie de baúl de los recuerdos, ¿no? Cuántas cosas que nos contó en aquella entrevista. Pero bueno, ya en algún momento esperemos también que por ahí de repente algún escritor se anime a escribir alguna pequeña novelita como protagonista, teniendo protagonista a Rodolfo Muñoz. Bueno, ahora quiero presentar, porque ya lo tenemos en el set aquí de Lima Gris, a César Gutiérrez. César Gutiérrez es uno de los más reconocidos periodistas culturales, pero además uno de los escritores que por muchos años, a mi parecer, ha guardado silencio. Pero no es cualquier escritor, y esto es importante señalarlo, es un escritor talentoso. Para la gente que lo ha leído o para la gente que lo continúa leyendo mediante sus artículos, se podrá dar cuenta del trabajo, del talento, de la prosa que tiene la escritura de César Gutiérrez. César, bienvenido a Lima Gris. Muchas gracias, Edwin. Encantado de estar acá. Bueno, estaba recordando un poco, César, que después de casi 13 años te vuelvo a entrevistar, casualidades de la vida, nos hemos visto en algún viaje, nos hemos cruzado en alguna calle, pero una de las cosas que siempre me llamó la atención y ahora quiero preguntarte es, a pesar de que tienes una buena pluma, porque se lo he escuchado mencionar a mucha gente, cuando habla de César Gutiérrez, habla de tu talento literario, pero ¿por qué tanto silencio durante tantos años? Sacaste Bombardero, Bombardero revolucionó, sacudió el ambiente literario, pero también dejó una pregunta, ¿qué pasó con César Gutiérrez? Lo que pasa es que cuando no escribo, cuando no publico, mejor dicho, es cuando más escribo. Es decir, yo creo que las plataformas, digamos los reflectores que se posan con mucha frecuencia sobre alguien como yo, me hacen un poco de daño. Yo no creo que el arte en general esté supeditado por la exposición, y menos en los medios. Yo creo que el arte está supeditado no por la estadística, sino por la durabilidad en el tiempo. Bombardero a mí me ha permitido viajar por medio planeta y sobre todas las cosas me ha permitido seguir viviendo, no de este libro, sino de las consecuencias, digamos, de los estertores de este libro que nunca terminan. O sea, a mí me ha parecido sorprendente que, por ejemplo, me sigan invitando a muchas ferias después de la publicación de este libro, inclusive 10 o 15 años después. Lo cual me hace pensar en que efectivamente la solidez de un objeto artístico no depende de la exposición de quien lo hace, sino más bien de la calidad con la que fue originalmente concebido, ¿no? Así que yo no estoy diciendo que sea un librazo, ni mucho menos, pero digamos que... No, pero tampoco es necesario que tú lo digas, porque personajes como Julio Ortega o como Gorriti en su momento han mencionado la calidad de la publicación. Bueno, sí, han tenido adjetivos superlativos, ¿no? Desde que descubrió el libro Abelardo Oquendo, que fue el primero que
escribió una columna en La República cuando era absolutamente inédito, y cuando Hueso Húmero saca un fragmento y estalla esto con un inédito, ¿no? Una cosa sorprendente, porque es un libro que todavía no estaba escrito en borrador, porque en realidad yo lo escribí durante 7 años entre Arequipa, Lima y Nueva York. Cuando fui a Madrid no lo quisieron publicar. O sea, me dijeron que había que cortarlo, que era demasiado grande, que había ¿Se que puede hacer... mencionar qué editorial no lo quiso publicar? Sí, todas. O sea, ¿Todas? todas. Desde Plaza y Jarez hasta Grijalbo, porque yo tengo un amigo allá que lo presentamos a todas las editoriales. Yo en realidad había invertido todo lo que tenía en la vida, que era mi liquidación del comercio, para sacar este libro, ¿no? Porque me dijeron que estaba súper chévere, pero lamentablemente nadie quiso editarlo. Y cuando ocurrió esta explosión a raíz de Hueso Húmero, el gobierno regional de Arequipa, en una partida que era para arreglar el campanario de Camaraconde, para reformar un canal de regadío en las alturas de Arequipa, salió una partida de 6.000 soles para la edición del libro Bombardero. El resto lo pusieron mis exnovias. Y esto, las chicas que ni siquiera tenían, que ni siquiera salían en el libro, ¿no? Salió otra que ni siquiera se enteró que el libro existe. Bueno, lo cierto es que se publicó este libro de manera absolutamente independiente, una edición del autor, una edición príncipe que tiene 800 páginas, que pesa un montón, que es un pequeño monstruo, tú lo has visto. Y luego vinieron esas editoriales españolas a comprarme los derechos. Y yo en un acto denominado La Venganza de Atahualpa, no salí con ellas. ¿Ah? Les dije, no, ustedes son vendedores de libros, a mí me hicieron sufrir muchísimo, me tuve que regresar en barco de España porque no tenía plata para el avión. Y luego vino Norma de Colombia y editó en 3 tomos, ¿no? Ahora, lo que cuentas es sin duda una especie de tragedia que viven muchos escritores peruanos. Sí, bueno, todos viven. Esta tragedia la viven inclusive los escritores españoles. La semana pasada Rosa Montero escribió un artículo muy interesante en El País, donde dice que los escritores, inclusive ahora, están sometidos a una dictadura y a un maltrato espantoso. Los escritores antes, dice ella, se morían de hambre y ahora se mueren de hambre de publicar, ¿no? Y todos son unos zarapastrosos, no emplea otro término, pero seguimos siendo bastante maltratados. Las editoriales, cuando cambian de editor, ya no apuestan por ti, y hay una cantidad de tejes y manejes, ¿no?, en las mainstream que uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Entonces, esto antes ocurría solamente con el underground. O sea, los escritores como yo, que nunca dependimos de una editorial, pero que alguna vez acudimos a ella, fuimos francamente maltratados. Pero parece que la cosa continúa, ¿no? En menor medida, porque hay muchas más editoriales y porque el mercado también se ha independizado. Entonces las editoriales independientes generan otro tipo de posibilidades creativas para todos, ¿no? Ahora, hay algo interesante cuando aparece Bombardero, digamos, aparecen más vitrinas o más espacios que publican a favor del libro. En ese sentido, te pasó algo totalmente contrario a lo que lo pasan los escritores. ¿A qué me refiero? Que muchos escritores buscan espacio para salir. Tú salías y parecía que te ocultabas. No, es algo contradictorio. Es algo contradictorio. Lo que pasa es que siempre he hecho las cosas al revés, Edwin. Toda mi vida siempre las hice al revés. Yo nunca quise ser escritor, yo quería ser disjockey. Y llegué a la literatura porque escribía una columna en un periódico de Arequipa, que se llama El Pueblo. Y luego me llamaron los de Caretas, que en esa época había una edición regional de Caretas. O sea, me llamó Osvaldo Chanove y me llamó Alonso Ruiz Rosas. Y así llegué al periodismo. Yo no quería ser periodista, pero luego me llamaron en el comercio, ¿no? Pero antes ya había tenido un ligero contacto con Página 12, porque yo vivía en Buenos Aires, con Tomás Eloy Martínez. Y Tomás Eloy Martínez me hizo escribir un artículo en Radar de Página 12 que me pareció un sueño, ¿no? El espacio cultural de Página 12. Claro, en Radar, ¿no? Radar, Era el suplemento cultural. Entonces, siempre he hecho las cosas al revés, ¿no? En realidad quise ser DJ y terminé haciendo esta novela que es básicamente un sampler. Bombardero es un sampler, ¿no? Es una mezcla de muchos géneros. Mucha gente se preguntaba eso, ¿qué es Bombardero exactamente? Sí. Porque es como que el lenguaje lo agarras y lo empiezas como la plastilina de un lado para otro, ¿no? Y eso es lo que en su momento también sorprendió. Hay gente que no quería aceptar, digamos,
esta travesura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? literaria tuya, pero al final terminan siendo conquistados. Terminan siendo conquistados y yo en esa época puse todo lo que tenía. No lo puse en un asador, lo puse en una licuadora. En la licuadora entró rock, entró crónica, entró novela negra, entró novela de anticipación, entró cyberpunk. Y todo se sostuvo con lo que a mí me parece que debe suceder toda novela, la poesía, ¿no? La poesía, la exquisitez del lenguaje, dicen que es un libro de un estilista, no sé, pero el libro funcionó y sigue funcionando, ¿no? Y tuvo muchas traducciones, me invitaron a muchos lados y continúa generando cierta curiosidad porque, bueno, hay muchas tesis elaboradas, ¿no? En Estados Unidos conozco a 3 facultades, una es la de Brown, que por ejemplo estudian el libro, y en la Universidad de Sevilla también hay otra. O sea, hay muchísimas tesis dispersas en el mundo académico sobre este libro, ¿no? Que bueno, es el primer momento en el que yo hago lo que realmente lo que siempre quise leer. Yo quise leer un libro así, que tuviese todas las cosas que a mí me importan, ¿no? Pero sobre todas las cosas que sea un libro muy bien escrito, que sea el lenguaje que sea exquisitamente tratado, que es lo que también hago con mis artículos periodísticos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué referentes tienes? Bueno, básicamente Finchon, yo creo que las novelas cyberpunk, las primeras novelas de Ballard y la nueva psicodelia inglesa, sobre todo las letras del rock, el rock de Manchester de los 80, a mí me interesa muchísimo. O sea, la música de New Order, de Cabaret Voltaire, todo eso que se gestó en ese primer momento, después de la irrupción de la Dama de Hierro en Inglaterra, cuando los jóvenes británicos, hijos de mineros, se rebelaban con la explosión del post-punk, por ejemplo, me parece de una exquisitez, de un grosor filosófico, de una ternura y de una elaboradísima textura, rica en poesía, rica en sustancia, rica en existencialismo y rica en dolor, ¿no? Porque yo era un sujeto que bailaba en el Bauhaus. ¿Te acuerdas cuando existía el Bauhaus? O sea, esa delgada luz negra que nos bañaba y nuestra silueta se recortaba contra un fondo oscuro, eso a mí me parece precioso. Entonces, básicamente, mis influencias son del rock and roll, ¿no? Ha dicho 2 palabras súper importantes dentro de la literatura, ¿no? Que comparto, ¿no? Una historia, un libro tiene que tener poesía, pero también ha mencionado la ternura. Y yo creo que eso se encuentra muy poco ahora en las nuevas publicaciones o en la literatura contemporánea, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿De repente tienes alguna respuesta para eso? Me parece que los selfies y el TikTok han influido bastante porque yo siento que todos están escribiendo mirándose al espejo. O sea, lo que encuentro en la novela peruana, con algunas excepciones, ¿no? Es básicamente, son autobiografías. Entonces, me parece que la influencia de Jaime Bailey ha sido bastante notable en esto, aunque también el realismo también muy tributario de Vargas Llosa, ¿no? Creo que todos quieren ser pequeños Vargas Llosas. Yo, la verdad que con todo el respeto que le tengo a Vargas Llosa, porque lo conocí, lo admiré y lo quise muchísimo y me dolió su muerte, yo nunca me sentí particularmente influenciado por la prosa de Vargas Llosa. Del boom, a mí me encantó García Márquez y de repente hasta Carlos Fuentes y Cortázar, por supuesto, ¿no? Y Ribeiro, que vino después, etc. Pero Vargas Llosa a mí Vargas Llosa me parecía un tipazo, un extraordinario ensayista, pero sobre todas las cosas el epígono de lo que debe ser un escritor. O sea, mirando a Vargas Llosa, todos hemos sido escritores pequeñitos y hemos crecido con él, ¿no? Aunque creo que me estoy adelantando un poco al tema que tenemos que hablar después. No, pero siempre, digamos, una cosa nos lleva a otra. Así es la literatura, ¿no? Así son las historias. Pero, César, te quería preguntar, ¿estás trabajando un nuevo libro? Es decir, dejaste Bombardero, ha pasado bastantes años, Sí. y la gente se pregunta, ¿cuándo aparece el nuevo libro, la nueva novela de César Gutiérrez? Sí, tengo muchos libros, no solamente uno. Después de Bombardero, yo me fui a vivir a París
Y de París viajé al lejano oriente, estuve un tiempo en Jerusalén, estuve también un tiempo visitando Palestina, así que tengo una novela de Palestina que es inédita. Luego regresé a Lima y tengo un poemario dedicado a mi hija y tengo otro poemario dedicado a mi hijito. Después escribí un libro tributario a Eilson, que me parece un escritor maravilloso, un poeta brillante, deslumbrante. Tengo un libro largo dedicado a Eilson. Tengo otro libro que me contó el Cholo Sotil una noche que nos emborrachamos y nos fuimos de putas con el Cholo Sotil. Nos perdimos 2 días. Tengo ese libro inédito que el Cholo no quería que lo publique. Me dijo, cuando muera vas a contar todo lo que hemos hecho esta noche. Pero está escrito. Sí, está escrito. Y tengo 2 novelas más, ¿no? 2 novelas que ya están casi terminadas. Tengo una novela cyberpunk, tengo otra novela que es tributaria de Lovecraft. Tengo 6 cuentos inéditos, largos, que pueden hacer una pequeña novela. Tengo cuentos infantiles para mis hijos. Tengo 27 sonetos escritos. Tengo 3 obras de teatro. O sea, material hay. He escrito un montón. Claro, material hay. Entonces, ¿estás en una especie, o esos escritos están en reposo, o qué estás esperando para que sean publicados o para hacerlos públicos? Estoy esperando que tener plata yo. Okay. Porque la verdad que, a ver, yo no confío, nunca confío en las editoriales. O sea, yo la verdad que no sé para qué existen las editoriales. Buena pregunta. Porque un autor puede hacerlo de manera absolutamente independiente. O sea, ¿por qué los chicos que escriben tienen que acudir a una editorial? O sea, pueden hacerlo, pueden ir a una imprenta y lo publican. O sea, lo que yo creo es que el poder de un libro, la sustancia, el peso específico de un libro, sea cual sea, se tiene que sostener solo. La gente cree que una editorial tiene preponderancia. Bueno, tendrá preponderancia cuando inventan al escritor, cuando le hacen ganar premios, etcétera, etcétera, o con la distribución. Ahí sí no tengo ninguna discrepancia con ellas. Que distribuyen, estupendo, lo distribuyen, ¿ah? Porque además consiguen un papel muy liviano que puede viajar por los 5 continentes. Pero más no. O sea, y además es tan fácil ahora, no solamente escribir, porque tienes todos los elementos para hacer una novela brillante o un poemario deslumbrante. O sea, yo creo que no hay forma en la cual alguien que quiere escribir tenga que depender de nada. Dependes de ti, de esto y de sentarte, nada más, de tu tiempo. Tú eres dueño de tu tiempo y tienes que ser dueño de tu talento también, ¿no? Porque eso es importante. Ahora, antes de pasar al tema Mario Vargas Llosa, quisiera preguntarte y saber tu opinión, cómo percibiste, cómo observabas esta polémica de los invitados, los escritores que fueron invitados a Guadalajara, ¿no? Y al final fueron bajados del avión, sacados de la lista, se preparó 3 listas, y bueno, fue toda una discusión. Se señalaba al ministro en su momento que estaba en contra de la cultura, pero desde tu mirada, desde tu experiencia, que conoces muy bien también a varios de esos escritores, ¿cómo observaste ese momento en la polémica del viaje a Guadalajara? Mira, en principio, Edwin, a mí me han invitado muy pocas veces, porque yo no pertenezco a ningún círculo, no tengo amigos escritores, no tengo amigos. ¿Los conoces por eso yo? Mis amigos claro. Son o pintores o músicos. Mi mejor amigo es Pelo Madueño y Baldomero Cáceres, actor y músico. Y amigos escritores son muy pocos los que... Bueno, Amparo es mi amigo, pero Amparo tiene... O sea, yo no compito con él, ¿no? Pero entre los chicos de mi edad, Jaime Bedoya era mi amigo, ya no lo es, porque es sionista, porque ha publicado un artículo horrible y yo con los sionistas no transo. Y así, como que me voy separando siempre de mis coetáneos. Bueno, lo cierto es que... A ver, y otra cosa que te quiero decir es, a mí me gusta que los escritores tengan ego. O sea, yo estoy de acuerdo con que los escritores... Porque somos pobres. Los escritores es gente básicamente loser, ¿no? O sea, los pintores sí se la pasan muy bien, los músicos se la pasan genial, tienen todas las chicas del mundo. Pero nosotros somos unos sujetos sufridos. Y si escribes poesía, peor. Y terminas muy mal. Ejemplos,
varios, ya lo sabemos. O sea, no tenemos por qué nombrar ese tema tan doloroso. Pero por otro lado, creo que también no habría que subirse tan rápido al carro del éxito y esto de ser invitado a las ferias y estar peleando por un lugar en el avión, no me parece de buen gusto, me parece que uno no tiene por qué regalarse y creo que eso le hace mal a la literatura. O sea, que te inviten monstruo, anda, súbete, exhíbete, lo que sea, pero estar peleando un lugar, ¿no? Y además con un ministro encima, era un ministro, no me acuerdo el apellido de este señor, pero hizo mal las cosas ese ministro, ¿no? Se bajó a algunos escritores connotados solamente porque vivían en Europa, ¿no? Y eso tampoco está bien, porque esos chicos, por más que publiquen en las grandes editoriales y sean famosos y tengan todos los contactos, es gente que también escribe, o sea, no tiene por qué hablar mal de ellos, o sea, cada quien hace lo que puede. Y en el mundo de la literatura hay lugar para todos. Imagínate si yo tengo un lugar. No, pero hay que tomarlo, digamos, eso con pinza y con perspectivas distintas, ¿no? Porque sin duda, ¿no? Te repito, para mucha gente, siempre que mencionan sobre tu libro, hay buenos comentarios. Y eso no sucede siempre, pues, con otros escritores. Bueno, sí, mi libro generó una ruptura, ¿no? Pero es una decepción, ¿no? Es un libro extraño, raro, yo hice lo que quise, yo no tengo no dependo de absolutamente nadie, no tengo editorial, soy un sujeto, desgastado, ¿no? No desgastado, ¿ah? Estoy potente todavía, se me para, pero sí desgastado, no tengo casta, no tengo collera, vivo solo en el mundo y estoy en una isla. César Gutiérrez no pertenece a ninguna argolla. A ninguna, no tengo argolla, me encantaría tenerla, porque a veces es necesario, ¿ah? A veces es interesante, ¿no? Hace mucho tiempo que no tengo ningún viaje. Y yo no sé por qué me invitaron a Bogotá, por ejemplo, porque todos los demás viajes que tuve a Estados Unidos, a Europa, este libro lo he presentado hasta en la Sorbona, lo he presentado en la Maison de América Latina en París, lo he presentado en Amherst, en Brown, en Chicago, en Madison, no sé, creo, bueno, en la Costa Azul, lo he presentado en el Cairo. ¿Mañas? O sea, a mí me invitaba el Cervantes de Nueva York. A mí no me invitaba la Collera que organiza las ferias del o que se lleva a los escritores peruanos a las ferias. A mí me invitaban otro tipo Claro. Y mis amigos Claro. son escritores de afuera, ¿no? O sea, mi amigo es Raylo Óriga o otro personaje, ¿no? César, ahora pasemos al tema de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Dónde recibiste la noticia de su fallecimiento? Estaba viniéndome de Huancayo, porque yo este tiempo estaba yendo a ver a mi hijito, y en el camino me enteré que había muerto Vargas Llosa, y realmente sentí un desgarro grande, porque así como te dije que Vargas Llosa nunca me influyó ni nada, yo creo que representa el epítome del escritor. O sea, no creo que haya un personaje como Mario Vargas Llosa que se haya entregado con tanta pasión a la literatura. Ese tipo de gestos son lo que el Quijote es para quienes no han leído el Quijote. El Quijote es un libro que influencia hasta la gente que no lo lee. Y Vargas Llosa, hasta la gente que no lo lee, como yo, me influenció. Me influenció su pasión, su entrega, la fortaleza, cómo empleaba la literatura para crear una coraza y para crear una convicción de fe. Cuando recibe el premio Rómulo Gallegos y dice la literatura es fuego, y cuando sigue defendiendo a Arguedas, y cuando recibe el premio Nobel de Literatura y en todos los foros, o sea, yo he seguido a Vargas Llosa permanentemente en su debate con Günter Grass, cuando habló de la dictadura perfecta en el debate en el que estaba Octavio Paz, o sea, ese tipo de cosas, o cuando lo entrevistaban en este famoso programa que está en blanco y negro en YouTube. El español. El español es Sí. maravilloso. Vargas Llosa habla con una calidad, con una potencia, con una fe. Entonces, eso influye. Y yo estoy muy agradecido a Vargas Llosa. Ahora, hace un momento mencionaste que no quisiste ser un Varguitas más, a pesar de haber nacido también en Arequipa. A pesar de haber nacido en Arequipa, sí. Bueno, yo creo que lo de Mario, además en Arequipa
fue bastante decepcionada su nacimiento, ¿no? Yo creo que el nacimiento también es una cosa bastante accidental. En Arequipa no creo que hayan habido grandes novelistas, ¿no? Excepto Edmundo de los Ríos y Osvaldo Chanove. Creo que no es una ciudad de novelistas, yo creo que es una ciudad de poetas. Los poetas arequipeños son Y extraordinarios. de grandes acuarelistas, sin duda. Y grandes acuarelistas, por supuesto, No. ¿no? Por la luz, Sí, ¿no? sí, 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 hermoso, hermoso, la verdad. Pero ahora, hablando también de Mario Vargas Llosa, a mí me apena mucho lo que he visto en las redes sociales. Un odio extremo de un sector que no entiende o no puede separar al hombre, al ser humano, del escritor. Mira, Edwin, yo me sentí muy decepcionado cuando últimamente el último gesto de Vargas Llosa fue mandar a Álvaro para que apoye a Keiko Fujimori. O sea, eso para mí fue Claro. absolutamente terminal. Yo dije, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo es posible que haya traicionado, no? Porque lo que uno mínimamente exige a un escritor, desde su concepción primaria hasta su muerte, es coherencia. Lo único que le pido a un escritor es coherencia, sobre todo con sus convicciones políticas, siendo un animal político como Vargas Llosa. Pero parece, últimamente leí, que Mario no dio esa orden, parece que lo manipularon, porque esa fue la confesión de Armas Marcelo. Armas Marcelo dice que Mario en los últimos tiempos ya no estaba en dominio de sus facultades. Y eso se nota Sí. en su piedra de toque del país, que no Claro. tiene el ajuste, ¿no es cierto? Bueno, y Eso- para que la gente sepa, ¿no? Armas Marcelo es el biógrafo oficial de Mario Vargas Llosa, ¿no? Así es, y su amigo de hace 40 años. Y el que hace esta confesión, y realmente a mí me parece que... ¿Te sorprendió entonces ese acto? Me pareció terrible, porque yo soy antifujimorista. O sea, yo no comulgo ni con delincuentes, ni con genocidas, ni con sátrapas como este sujeto, ¿no? Y menos con los que están gobernando ahora, que son la misma cosa. Entonces a mí me pareció increíble que un defensor de la libertad, un ejemplo de un hombre que después de desmarcarse de la dictadura de Fidel Castro con el caso Padilla, que hizo bien en desmarcarse, haya optado por juntarse con la extrema derecha, ¿no? Con la extrema derecha española y con la extrema derecha lumpen de nuestro país, ¿no? Eso es incoherente con Mario Vargas Llosa. Entonces yo confío, es mi premio consuelo. Así como él tiene su premio Nobel, mi premio consuelo de Vargas Llosa es que no haya estado en sus facultades mentales, ¿no? Y lo quiero recordar así. Ahora, la decisión de la familia también ha sido, digamos, que todo esto quede en privado, el velorio, y se respeta. Pero yo creo que mucha gente quiso despedirse de él, a pesar de ese acto o ese apoyo a Keiko Fujimori. Bueno, no sé, como te digo, Edwin, hay muchas lagunas, ¿no? En la última época de Mario. O sea, yo tampoco estuve de acuerdo con que sea paseado en las condiciones en las que fue fotografiado en el bar La Catedral o en las afueras del Colegio Militar, o llevándolo a Huatica o llevándolo a Cinco Esquinas. Mario estaba ya bastante desgastado físicamente, o sea, se ve que ya estaba muy agotado y todos ya sabíamos que iba a morir Vargas Llosa. Entonces Sí. me parecía que era una exposición ya inútil. Pero tal vez ha sido una forma de despedirse de los espacios que conoció o que son parte de sus novelas, de sus libros. Probablemente, pero yo si fuese mi papá no lo hubiera hecho. No hubiera permitido que eso ocurra, ¿no? O sea, a mí personalmente no me gustaba verlo en Twitter y la noticia reproducida con que estaba recorriendo. Me parecía que, no sé, eso lo haces privado, supongo, pero de manera pública, exponer de esa manera a Vargas Llosa, ya todo el mundo sabía que estaba mal. En los círculos sabíamos que estaba mal Vargas Sí, Llosa, sí. Se que sabía. tenía un cáncer porque estaba yendo a una clínica privada de Madrid. Sí. Y aparte que en su momento la familia también se filtró la información de que no quería usar marcapasos por un problema que tenía. Así es. Entonces son cosas que se fueron acumulando por la edad, ¿no? El tiempo, la salud, no es la misma. Exactamente, sí. En todo caso, como dice el lugar común, nos quedaremos leyéndolo, ¿no? Nos quedaremos leyéndolo. Y yo leyendo sus ensayos y leyendo la exquisitez y la poderosa capacidad que tenía para convencerme con sus columnas, y además con sus libros de crítica literaria, que son deliciosos. La Orgía Perpetua es una maravilla. César,
¿qué queda en la literatura peruana después de Mario Vargas Llosa? Lo pregunto no que aparezca alguien como Mario Vargas Llosa, sino ¿qué queda? ¿Con qué nos quedamos actualmente con los escritores vivos? ¿Con los vivos? Con los vivos. Con los vivos. La verdad que yo ese premio lo declararía desierto. Pero sí nos podemos quedar con muchos. O sea, nos podemos quedar claro. con Rivera Martínez, nos podemos quedar con Miguel Gutiérrez. La violencia del tiempo es un libro fabuloso. Y sobre todas las cosas nos quedamos con los poetas, ¿no? Yo creo que el primer momento, como decía mi amigo Toño Cisneros, gran poeta, a quien recuerdo tanto y a quien tanto evitaban, pues todos se escapaban. Cuando estábamos con Toño chupando, todo el mundo se escapaba, todas las chicas, los patas, entonces, y ahora lo quieren mucho. No, yo siempre lo quise a Toño. Y Toño dijo una cosa maravillosa, decía, el primer momento en el cual el Perú es el país moderno, y siempre será el país moderno, es con su poesía. Y la poesía peruana es exquisita. La poesía peruana es incomparable. Incomparable. O sea, esa generación de los 60 es extraordinaria. 50, 60, 70, hasta 80, que hay un remesón todavía, pero después como que ha bajado, digamos, hay chispazos. Y yo creo que también hemos dejado de ver lo regional, porque hay mucha producción en la selva, hay mucha producción en la puna misma, ¿no? O sea, lejos, donde no llegamos o no hay esa conexión, por más que existe internet, de conocer qué están escribiendo por ahí. Bueno, sí, ¿cómo hacemos con eso? O sea, yo creo que ahí está la labor cultural, esa es la labor tuya y mía también, ¿no? O sea, dar a conocer, buscar, investigar, porque yo conozco a muchos escritores que han muerto, por ejemplo, completamente inéditos, y conozco escritoras sobre todo, conozco a 4 escritoras muy buenas ahora, que nadie las conoce. O sea, por ejemplo, Yamidel Latorre es una súper escritora, es una chica que ganó un premio, el premio de las 1000 palabras en Caretas, y luego yo conozco su obra, es notable. Conozco la obra de Maciel Arregui, que también escribe de manera, ahora salió en Hueso Húmero un poco de su obra. Conozco a Susi Gutiérrez, que es de la generación de Rocío Silva, amiga de todas ellas, y también es una gran escritora, ¿no? Entonces hay gente que escribe. Y también conozco a un escritor que vive en Londres, que se llama Gabriel Núñez del Prado, que ha sacado un libro en Londres, una novela larga de 450 páginas, en una edición chiquita, con 201 ejemplares editados, ¿puedes creerlo? Y es un libro extraordinario, es un gran libro. Y yo se lo di a Mirko, y Mirko sacó una columna bastante elogiosa. Yo creo que, a ver, no todo está en las grandes editoriales, ¿no? Exacto. Y lo bueno es que tenemos internet y ahora se democratiza todo esto y podemos tener mucho más acceso. No a todo, pero vamos. Ahora, estos minutos que nos quedan, quisiera hablar un poco sobre el periodismo cultural. Tú, César, tienes más de 30 años sumergido en el periodismo cultural. Has estado en este proceso del impreso, ahora el virtual. Y yo creo que antes de la pandemia había una efervescencia, como que había un impulso, una energía por reflotar lo que en algún momento, para mí, la dictadura fujimorista desapareció, mutiló la creación, los espacios culturales, ¿no? Estaba encendiéndose, pero vino nuevamente la pandemia y ¡pum!, apagó ese pequeño fuego. Pero nuevamente hay propuestas, pero creo que carece precisamente de lo que estamos hablando, un poco de cultura general, nuevos espacios, nuevas propuestas, o, a tu parecer, ¿cómo ves este periodismo cultural en las redes? Yo veo las redes mucho más dedicadas al podcast político y chongueril. Yo creo que, bueno, eso está muy bien, porque a mí me gusta mucho la política. Me parece que esos espacios críticos tienen que existir con chicos jóvenes que digan las verdades. O sea, hay sujetos no voy a decir nombres, pero bueno, aunque sí puedo decirlos, ¿no? O sea, lo que hace Marcos Cifuentes me parece fundamental, o sea, me parece que yo lo sigo todas las mañanas, o Rosa María Palacios, o lo del IDL, Pero no eres Javier, ¿no? ¿Ah? ¿No eres Javier o tan tilde de Javier? Porque, curiosamente, muchas veces
a los personajes que han mencionado, ya los han etiquetado como caviares, ¿no? Sí, pues, pero esa etiqueta es inválida, tú sabes, ¿no? Esa etiqueta es, o sea, caviares son todos los que no son delincuentes, o sea, tú no cometes o sea, no perteneces a una organización criminal, o sea, no eres dueño de Universidades Bamba, no eres partícipe de la minería ilegal y no tienes amigos en el Congreso que estén fagocitando ese poder del Estado para robarnos, y ya eres caviar. O sea, ¿quiénes te llaman caviar? Te llaman caviar esos sujetos, los sujetos que están metidos en todo este asunto francamente aterrador que significa ser político en el Perú. O sea, ser político en el Perú es sinónimo de ser delincuente. La política peruana ha pasado a las páginas policiales. O sea, ¿cómo es posible eso? Y la cantidad de presidentes presos que tenemos. Y esta mujer, también la mujer que va a Palacio, como dice Hildebrand, y me olvidé de mencionarlo porque es una maravilla Hildebrand, esta mujer que va a Palacio también va a terminar presa. O sea, todos nuestros presidentes son presos. Y si no están presos, están suicidados, están muy bien suicidados, ¿no? Porque eran culpables. Entonces, ¿cómo hacemos con los espacios culturales, Edwin, cuando tenemos una clase política que lo único que hace es fagocitar el Estado y también no cultivar la infraestructura educativa del país? O sea, sin una infraestructura educativa y teniendo partidos políticos que no tienen gobernanza desde las bases, es muy difícil que nosotros podamos salir adelante, porque van a seguir siendo electos la misma clase política. Y la misma clase política es la que no paga a los profesores, la que recorta los niveles, la que se llena de menús deliciosos en el Congreso, la que continúa haciendo sus camarillas para robarse el dinero, ¿no? Y para subirse los sueldos y para crear leyes de impunidad. Todas las leyes son anticonstitucionales. O sea, un Congreso es peor que el otro. Cada día ocurren latrocinios, ¿no? Contra la Constitución. O sea, entonces yo la verdad que antes protestaba un poco, ¿no? Pero ya no se puede. O sea, ya ni siquiera pongo nada en el Facebook porque me parece absolutamente redundante seguir hablando. Pero sigues escribiendo sobre pintores, sigues escribiendo sobre música, sobre libros. Sí, bueno, hago lo que puedo. Hago ¿No? lo que puedo. Los pintores me pagan. Y cuando no me pagan, igual también escribo si alguien me gusta. Vivo de eso, vivo de hacer curadurías. Pero vivo sobre todas las cosas sufriendo mucho por todo lo que pasa en el Perú, ¿no? El Perú duele. Es muy doloroso, es muy doloroso. Sí, a mí no me gustaría decir el Perú duele, porque, vamos, me voy a la noche y ya, se me pasa el dolor. Claro. Pero bueno, pero los espacios culturales, ¿no? Digamos, ahora, ¿cuántos jóvenes están pensando en fundar una revista cultural, una web cultural y sobre todo cómo financiarlo y cómo sostenerlo en el tiempo? Ese es el problema, ¿no? Y qué loco que me haga la pregunta alguien que tiene 15 años, una revista cultural que se sostiene y que tiene un canal, y por eso te felicito. Ojalá seamos todos persistentes como tú. Bueno, ahí no queda otra, ¿no? No queda otra, porque ¿para qué estar de alguna forma quejándose? Bueno, ¿para qué quejarnos? Y ¿para qué quejarnos también cuando optamos por la vida artística? Y eso es algo que también a mí me parece interesante tocarlo, porque todos los artistas y escritores, sobre todo, se quejan de que el Estado no les da nada. Mira, si el Estado nunca te va a dar nada, o sea, no te quejes, hermano. Si vas a ser escritor, chambea, sufre, pero no te quejes. O sea, no hay forma de que las cosas como están, con 50 y tantos partidos políticos, con esa sábana que vamos a tener el próximo año, es imposible que se ocupen de ti. O sea, tú eres una minucia. Entonces, nada. Sí. César, el tiempo nos gana, pero para ir cerrando ya esta conversa, ¿dónde encontramos tu libro? Porque yo le he preguntado hasta la inteligencia artificial y ¿no sabes lo que me ha dicho? Bombardero, el libro Bombardero está agotado. Está agotado, sí. Y mejor que esté agotado. A mí me pidieron reeditarlo, han habido muchos intentos. Yo quiero que ese libro se mantenga así, que no exista, que continúe, porque ese tipo de cosas no tienen por qué ser reeditadas. Esas son anomalías. Y las anomalías que continúen ahí, que continúen erosionando, donde
siempre tuvieron que erosionar y de donde casi nunca tuvieron que salir, el underground. Antes de irte, recomiéndale al público 3 libros. Es importante, 3 libros para leer este fin de semana o durante las semanas que llegan. La tentación de existir, de Emile Cioran. El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Y supongo que la biografía de David Bowie. Esos 3 libros son ejemplares. Bien, ¿ah? Un poco de todo y variado. Un poco de todo. Como quien dice, con todos los ritmos. Con todas las cremas. Con todas las cremas. César, qué gusto, la verdad. Qué gusto volverte a ver, volverte a conversar y saber que estás siempre atento a lo que pasa en el país, sea en el tema político o en el tema cultural. No hay forma de no estarlo. Sobre todo tengo 2 hijos y quiero saber qué país les voy a dar y qué mundo les voy a dar. Porque ahora vivimos gobernados por delincuentes. O sea, un prontuariado, un chiflado loco que pone aranceles y vota a los venezolanos solamente porque están tatuados y los manda a una cárcel de otro loco, ¿no? Que los recibe por $10,000 mensuales. ¿Qué mundo es este? ¿Y qué tal negocio? Sí, y se están repartiendo, quieren Groenlandia, le cambiaron el nombre al Golfo, el tipo convierte la Casa Blanca en un concesionario automotriz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, ay Dios santo. Pero bueno, estuvimos con César Gutiérrez, autor de Bombardero. Gracias, César, bebé. bueno, ya será hasta otra De oportunidad. todo corazón, muy amable. Bueno, esta ha sido Lima Gris y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio del podcast.